Hola, bienvenidos al cuarto video del módulo 4 del curso de diseño de experiencia de usuario. En el video anterior estuvimos viendo cómo planificar una prueba. Hoy vamos a trabajar sobre la ejecución y el análisis de los resultados de las pruebas. Entonces, una vez que ya tenemos a los usuarios correctos, tenemos nuestro prototipo, tenemos el guión, llegó el momento más importante del proceso, que es ejecutar las pruebas. ¿Cómo vamos a llevar adelante estas pruebas? En principio es muy importante que cuando invitemos a las personas a esta dinámica, contemos con varias personas de nuestro equipo para llevar adelante esta tarea. ¿Qué personas vamos a necesitar? Vamos a necesitar alguien que va a cumplir el rol del moderador o facilitador. El moderador o facilitador es la persona que va a trabajar con el usuario directamente, es quien se va a dirigir a él, quien le va a pedir que vaya realizando una a una las tareas, es quien va a guiar la actividad. Esta persona es muy importante que sea súper empática, que haga sentir muy cómodo al usuario, ¿sí? Tengan en cuenta que el usuario está, la persona que elegimos para hacer esta dinámica nos está viniendo a ayudar a nosotros y nos está dando información que es súper valiosa. Así que el moderador tiene la importante función de hacer sentir cómodo a esta persona. También vamos a necesitar, en el escenario ideal, vamos a necesitar tener un observador. El observador va a ser la persona que va a estar observando la dinámica y va a estar tomando notas. Si no podemos contar con un observador, lo que vamos a hacer es, vamos a grabar esta actividad. Contemos o no contemos con el observador, vamos a grabarla de todos modos. El material de la grabación de esa actividad es un material súper rico que lo vamos a utilizar para el posterior análisis. Pero si tenemos un observador, o podrían ser más de un observador, vamos a poder tener información mucho más rápida, porque vamos a poder tomar notas y mediciones durante el transcurso de la prueba, con lo cual vamos a agilizar muchísimo el proceso posterior de análisis. Este observador va a estar en el mismo lugar donde se desarrolla la prueba, aunque también podría estar remoto, ¿sí? Si estamos usando alguna herramienta que nos permita tener gente observando de forma remota, no hace falta que esté ahí en el mismo lugar. Si el observador estuviera en el mismo lugar, es importante que el moderador le presente al usuario, al observador, y le cuente cuál es la función y por qué es lo que va a estar haciendo. ¿Sí? Es muy importante que le contemos a la persona que venga a hacer la actividad cuán valiosa es su labor en esta dinámica, que en ningún momento él está siendo evaluado, que quien está siendo evaluado es la interfaz que le estamos presentando. Así que es importante dejar en claro que no hay respuestas correctas o incorrectas. Así que muchas veces los usuarios sienten que no están haciendo las cosas correctas o se sienten evaluados. Es importante al lado del moderador lograr que el usuario no tenga esta sensación de no estar haciendo las cosas bien. Durante la prueba vamos a ir pidiéndole al usuario que realice las tareas y le vamos a dar el tiempo suficiente para que él pueda hacer la tarea de la forma lo más natural posible, ¿no? Como si lo estuviera haciendo en su casa sin nadie que lo esté observando. Por supuesto que el contexto de laboratorio en el que estamos trabajando puede hacer que sea un poquito diferente a la experiencia real, de uso real del producto. Cuanto más hábil sea el moderador para generar un buen clima, mejor se va a predisponer la persona para mostrarnos cómo él realiza estas tareas en su vida cotidiana. A veces va a pasar que el usuario nos va a pedir ayuda porque no entiende o no sabe o no se da cuenta de cómo avanzar,
y si nosotros le contestamos qué es lo que tiene que hacer, no dejaría de tener sentido lo que estamos haciendo, ¿no? De todas maneras, si el usuario se traba y nos pide ayuda, si ya consideramos que observamos lo que queríamos observar, le podemos decir cómo avanzar, y si no, le podemos dar una respuesta más general como, bueno, ¿cómo lo harías vos si estás en tu casa haciendo esta tarea? Una vez que, mientras el usuario está realizando estas tareas, el observador va a ir observando con qué eficiencia y eficacia el usuario realiza estas tareas. Si realiza muchos clics o va a distintos lugares para poder concretar la tarea, si lo entiende rápidamente y lo hace al primer intento, si se demora más tiempo del que consideramos esperable para realizar esta tarea. También el observador va a ir observando y tomando nota de todo aquello que le resulte, que le llame la atención o le resulte significativo para considerar para el posterior análisis. El moderador también va a tener la posibilidad de hacerle repreguntas al usuario, de preguntarle si hay algo que le llama la atención y quiere entender un poco más, quiere indagar un poco más en el porqué de lo que está haciendo el usuario, de lo que esperaba, de qué pensó que iba a pasar. Puede hacerle repreguntas, que esas repreguntas generalmente no están incluidas en el guión que creamos, pero que nos van a dar una información muy valiosa para el análisis posterior de nuestros resultados. Así vamos a realizar la prueba. Algo que es muy importante también a tener en cuenta es utilizar lo que llamamos el protocolo de pensar en voz alta. Este protocolo, lo que le vamos a pedir al usuario es que durante todo el tiempo que dure la actividad, él piense en voz alta aquello que está viendo, observando o con lo que está interactuando. Es decir, que nos relate qué es lo que hace. Esto a nosotros nos va a permitir tener mucha más información que simplemente ver dónde el usuario hace clic, sino que vamos a también poder entender qué es lo que el usuario está pensando cuando está interactuando con nuestro producto. Es muy común que los usuarios al principio les cueste un poco contarnos en voz alta lo que están pensando, o que empiecen a hacerlo y después naturalmente dejen de hacerlo. Si ese es el caso, le vamos a recordar al usuario que necesitamos que nos cuente en voz alta lo que está pensando para que podamos entender. También es importante que nosotros le aclaremos al usuario, primero, que estamos grabando esta actividad y obtener su consentimiento para poder grabarlo. Si el usuario nos dice que no quiere ser grabado, entonces no deberíamos continuar la actividad. ¿Las grabaciones para qué son? Son para simplemente para el posterior análisis. Es importante que le contemos al usuario que esas grabaciones no se van a publicar en ningún lugar, que solamente van a ser usadas internamente dentro de la empresa a modo de análisis de lo que pasó en la actividad, y asumir ese compromiso, ¿no? Es decir, no deberíamos decirle al usuario que no vamos a hacer un uso de este material, que no lo vamos a publicar y después lo publicamos. Es decir, tenemos que asumir el compromiso de solamente utilizar el material donde el usuario está realizando la actividad para usos específicamente de análisis interno. Una pieza clave que vamos a utilizar a lo largo de esta dinámica es la planilla de observación. En la pantalla que nos acompaña pueden ver un ejemplo de una planilla de observación. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchos templates que ustedes pueden bajar para utilizar para hacer las anotaciones. Lo que yo recomiendo es buscar algunos ejemplos, pero además tener un formato propio, es decir, tomar algún ejemplo, pero adecuarlo a un formato que a nosotros nos sea funcional
para la forma de trabajo que tenemos en nuestro día a día. Si se fijan en este ejemplo, lo que vamos a tener es la tarea que le vamos a pedir al usuario realizar, y también vamos a tener dos columnas en las cuales vamos a marcar la eficacia y la eficiencia. En la eficacia, si recuerdan en los videos anteriores de este módulo, habíamos aprendido que era si el usuario podía o no podía realizar la tarea. Y la eficiencia nos cuenta cómo el usuario pudo realizar esa tarea. En este caso, en este ejemplo, la eficiencia se cuenta a través de errores, o podríamos llamarlo también intentos. ¿Cuántos intentos tuvo el usuario para poder concretar una tarea específica que le estábamos pidiendo? También hay algunos profesionales que prefieren medirlo a través de tiempo, ¿sí? A mí particularmente esa técnica no es la que más me gusta, pero también puede ser que el tiempo sea para nosotros algo relevante y que querramos medir el tiempo que el usuario utiliza para realizar la tarea. En esta misma planilla es donde vamos a anotar todas las observaciones, que son los datos que después nos van a permitir para hacer el posterior análisis y generar los valiosos insights. Pasadas todas las pruebas, recuerden que vamos a realizar en total 6 pruebas, ¿sí? La técnica de pruebas con usuarios a través de 5 usuarios nos permite detectar el 85% de los errores de usabilidad de una interfaz. Entonces, si le sumamos la prueba piloto, vamos a tener en total 6 pruebas. Esto siempre y cuando tengamos un único perfil de usuario con el cual vayamos a trabajar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros estamos evaluando una plataforma donde tenemos usuarios que compran y usuarios que venden, vamos a tener que hacer 6 usuarios que compran y 6 usuarios que venden, ¿sí? Porque el perfil es totalmente diferente y las tareas que le vamos a pedir realizar son totalmente distintas también. Una vez que realizamos todas las pruebas, llega el momento crucial de nuestra evaluación, que es analizar y obtener los resultados. Como todo proceso de investigación en diseño de experiencia de usuario, el proceso no está terminado hasta que lo analizamos y lo documentamos. En el análisis vamos a mirar con qué nivel de eficiencia y eficacia los usuarios crearon las tareas. Eso lo podemos después traducir a distintos tipos de gráficos, y también vamos a empezar a generar insights a través de empezar a comparar y analizar lo que pasó en las distintas pruebas a lo largo de las distintas tareas que le propusimos hacer al usuario. La forma de presentar estos resultados, no hay una forma estándar de hacerlo. También acá es muy bueno crear un formato propio que no sea funcional al tipo de empresa en la que estamos trabajando. Algo que en general funciona muy bien es crear lo que llamamos un reporte ejecutivo. El reporte ejecutivo es un documento muy sintético en el cual mostramos en pocas slides, mostramos los resultados de las pruebas. Si nosotros creamos un documento larguísimo, lo que va a pasar es que pocas personas lo van a leer. Entonces tenemos que crear un documento que sea, primero, que sirva para poder accionar a partir de él sobre nuestro producto, y que sea simple y rápido de leer. Entonces, una buena forma es, como estamos viendo ahora en la pantalla, es crear gráficos donde nos muestren dónde los usuarios tuvieron éxito y dónde los usuarios no. Podemos crear distintos tipos de gráficos. Este, por ejemplo, es un gráfico de barras muy simple, pero podemos crear a veces los gráficos se representan con usuarios o con otro tipo de iconografía, con distintos colores. Pero lo que sirve acá es que en un golpe de vista podamos entender qué fue lo que pasó durante esa prueba.
Además, vamos a incorporar lo que son los insights, ¿sí? Es decir, los insights se producen luego del análisis, que el análisis no solo incluye lo que vimos en estas pruebas. Tal vez nosotros seguramente contamos con información de otros lados, de la evaluación heurística, a lo mejor de entrevistas, de data que tenemos de analítica web, o de información que hicimos a través de otras técnicas como entrevistas u observaciones. Entonces, al cruzar toda esa información, vamos a generar lo que llamamos los insights o los hallazgos. Los insights son aquellas cosas que no se ven a simple vista, ¿no? que se producen cuando empezamos a conectar distintas porciones de información entre sí, y entonces ahí obtenemos algo que realmente nos permite entender más sobre nuestros usuarios y empezar a pensar soluciones que nos permiten accionar en esos puntos donde nuestro producto no está funcionando como quisiéramos que funcione. Así que con estos informes, estos documentos, es importante que los hagamos circular sobre nuestros equipos, sobre todo con aquellas personas que participan luego en la toma de decisiones y que van a poder accionar directamente sobre los productos con los datos que obtuvimos de estas pruebas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro curso. Espero que todo lo que fuimos aprendiendo y conociendo a lo largo de estos 4 módulos les haya servido por lo menos para empezar a meterse en este maravilloso mundo del diseño de experiencia de usuario, y que esto no sea un punto final, sino que sea un punto de partida. En los distintos módulos de este curso van a encontrar material complementario, van a encontrar bibliografía que les va a servir para profundizar sobre todos los temas que vimos a lo largo de este curso. Así que bueno, con esto me despido y nos vemos en otro curso en el futuro.